En enero pasado me despidieron de mi trabajo debido a la pandemia. No podía pagar el alquiler, pero los desalojos estaban congelados. Así que básicamente me senté en la casa estresado y aterrorizado de que mi casero invisible encontrara otra manera de echarme a la calle. Sentí que mis temores se estaban haciendo realidad cuando le apareció inesperadamente una noche. Pero abrí la puerta y encontré un anciano sonriente y encorvado que llevaba una máscara azul desechable y ropa holgada que colgaba de su estructura esquelética. Pensé en pasar a ver a todos mis inquilinos, ya que por ahora estamos todos unidos, Me dijo con la voz temblorosa por la edad. Puedes llamarme señor Dorman. Un placer conocerlo. Mentí, ocultando mi estrés. Lamento no haber pagado el alquiler de este mes. Todo está cerrado, ya saben. Perdí mi trabajo y... Él rechazó mis excusas. Nada de eso, no te preocupes. Soy un viejo saco de huesos. ¿Qué haría con el dinero? Levantó la vista, me miró a los ojos y se tomó varios segundos para levantar las mejillas y mostrar una amplia sonrisa que no pude ver detrás de su máscara. Me olvidaré de tu deuda. Todo lo que te pido es que dones para la campaña de donación de sangre de este mes, así que inténtalo. No podía creer su generosidad. ¿En serio? Eso es increíblemente amable de su parte. Él rechazó mi agradecimiento de la misma manera que había hecho con el omiso de mis excusas. Ay, está bien, no te preocupes. Lentamente agarró mi muñeca y me apretó durante un largo momento. ¿Necesitas que te envíe algunas buenas comidas caseras? Tienes que mantener tus fuerzas en estos tiempos difíciles. Sorprendido por su contacto físico, pero como siempre, crónicamente incapaz de aceptar regalos, negué con la cabeza. Estoy bien, pero gracias. Quitó su mano, pero pronto la recuperó con una cartulina roja. Aquí está la dirección de la campaña de donación de sangre. Oh, desconcertado, miré la tarjeta que tenía en la mano. Tú ya tenías una específica en mente. Guiñó un ojo. Tengo que asegurarme de que realmente lo hagas. Con eso se giró y se alejó cojeando paso de tortuga, dejándome sentir de una manera extraña que no podía expresar con palabras. ¿Pero qué opción tenía? Podía evitar quedarme sin hogar donando sangre. Bueno, tenía que hacerlo. Al día siguiente fui a la dirección que figura en la tarjeta. Estaba solo unas cuadras de distancia, pero la caminata me llevó a una dirección desconocida. Pasando por carreteras muy transitadas y llenas de gases de escape de automóviles, y por calles laterales laberínticas llenas de negocios cerrados. Las instrucciones en mi teléfono me decían que girara hacia la derecha en un callejón sin salida, pero me quedé allí en la entrada durante un par de minutos, luchando con esa inquietud. Desde aquí podía ver la entrada de acero y un pequeño cartel rojo. ¿Por qué se realizó una campaña de donaciones de sangre a través de una puerta apenas marcada al final de un callejón en una zona semiabandonada de la ciudad? Nadie más entró ni salió mientras esperaba, pero la tarde avanzaba y me dije que tenía que terminarlo antes de que se pusiera el sol. No quería caminar a casa en la oscuridad. Después de enviarle un mensaje de texto a un amigo con mi ubicación en forma semi-broma, me dirigí por el callejón estrecho y agarré la manija de la puerta. Dentro había una sala de espera blanca. Las sillas, las paredes, el suelo, todo un marfil impecable. Una enfermera de piel pálida a juego estaba sentada en un escritorio blanco leyendo un libro. No podía ver más que sus ojos detrás de esa mascarilla, y ella me ignoró hasta que me acerqué y le dije, hola, ¿estoy aquí para donar sangre? Ella apartó su vista del libro, mirando primero mis manos y luego la parte superior de mi cuerpo, como si esperara que estuviera sosteniendo algo. Confundido, agregué, ¿es para el señor Dorman? Ah. Se giró en su silla, tomó algunos formularios y me los entregó. Llénelos. Supuse que no era inesperado, así que me senté en una silla y llené los formularios con un bolígrafo rojo, nervioso por lo extrañamente silencioso que estaba el lugar. No escuché nada más allá de la sala de espera, y todavía no veía a nadie más entrando o saliendo.
Definitivamente me sentía nervioso, pero lo pensé detenidamente. Digo, ¿por qué alguien querría lastimarme? Y si no regresaba de este lugar, las autoridades inmediatamente reaccionarían a mi desaparición con el señor Dorman, debido al mensaje de texto que le envié a mi amigo. Además de eso, la enfermera detrás del escritorio estaba realmente aburrida. La miré por el rabillo del ojo. Si ella fuera parte de algún tipo de red de robo de órganos o tráfico de personas, estaría nerviosa como yo, ¿no? En cambio, ella simplemente se quedó sentada y leyendo. Me incliné para mirar. Oh, 50 sombras de Grey. Ella me vio mirando y entrecerró los ojos. Mis mejillas ardieron. Bien. No es un traficante de personas. Respiré profundamente, me levanté y devolví mis formularios. Sígueme, dijo, guiándome a través de un conjunto de puertas de perlas hacia un pasillo estéril. Miré hacia la recepción, a punto de preguntar si estaba bien que lo dejara desatendido. Pero bueno, no parecía que nadie entrara de todos modos. La seguí a una sala médica estándar y me senté en la silla del interior. Me hizo cerrar el puño y tensar el brazo. Limpió un lugar en particular y luego me acercó una aguja bastante grande que estaba conectada por un tubo a una bolsa colgante. Fue cuando sentí esa familiar enervación por la extracción de sangre que se me vino a la cabeza. No me había pedido pruebas de que el señor Dorman fuera en realidad mi arrendador. Digo, honestamente, podría haber sido cualquiera, caminando hasta las puertas de los apartamentos en busca de tontos en nombre de... Levanté la cabeza de repente, luchando contra una abrumadora sensación de drenaje. Tómatelo con calma, me dijo la enfermera. Te desmayaste. Quitó la aguja y yo parpadeé aturdido. ¿Ya terminé? Sí, todo listo. Nos vemos el mes que viene. Oh, no voy a volver. Me detuve a mitad de mi oración. Supuse que esto sería algo único, pero si fuera en lugar del alquiler, tendría que ser mensual, ¿no? Ella me llevó de regreso al frente, y entré en el crepúsculo sintiéndome ligero y tembloroso. Bueno, no me habían matado ni me habían robado un riñón. ¿Bien? Sí, me toqué el abdomen, todo bien. Sin cicatrices de cirugía, gracias a Dios. Más tarde esa noche, me senté a hablar de ello durante una videollamada grupal con mis amigos. Sintiéndome borracho después de una sola cerveza, les expliqué lo que había sucedido de manera dramática. Los chicos no parecían entenderlo del todo. Uno de ellos me preguntó. ¿Entonces ese tipo Dorman te renunció al alquiler y luego te pidió que donaras sangre como una especie de pago por adelantado? No lo sé, les dije. Fue en un lugar súper sombreado y apartado. En verdad, estaba realmente asustado. Otro dijo. Sí, donar sangre a veces puede dar bastante miedo. ¿Te desmayaste? Lo hice, pero traté de explicar por qué todo se había sentido tan extraño. Pero me supuse que era imposible transmitirlo sin haber estado ahí. Se burlaron ligeramente de mí por desmayarme. Luego el tema siguió adelante. Durante las siguientes 2 semanas yo también seguí adelante, hasta que volvió a llegar el momento del alquiler. Sin nada mejor que hacer, me senté en mi habitación esperando a ver qué pasaba. Inevitablemente, alguien llamó a mi puerta la segunda noche después de pagar el alquiler. Respondí y encontré al señor Dorman parado ahí. No estaba tan encorvado y su voz era un poco más fuerte. Sus ojos estaban concentrados por encima de su mascarilla. La campaña de donación de sangre te está esperando. Oh, claro, dije con cautela. En lugar del alquiler otra vez, ¿verdad? Él asintió. Ese es el trato. Ok, yo iré mañana. Bien, espero que lo hagas. Sintiéndome extraño otra vez, cerré la puerta suavemente mientras él se alejaba. Lo que inicialmente parecía un acto de caridad y comunidad, ahora me hacía sentir bastante incómodo. Peor aún, estaba empezando a quedarme sin ahorros. Al día siguiente fui más temprano que antes, por la tarde. La misma enfermera estaba ahí, con los ojos todavía ocultos detrás de esa mascarilla.
Esta vez estaba leyendo La Naranja Mecánica. No tuve que completar formularios, pero aún así tuve que esperar por alguna razón hasta que me di cuenta de que ella apenas estaba terminando su página actual. Cerró el libro, se puso de pie y dijo: «Sígueme». Levanté la cabeza de repente, luchando contra una abrumadora sensación de drenaje. «Tómatelo con calma», me dijo. «Te desmayaste otra vez». Me levanté de la silla un poco antes, casi accidentalmente tirando de la aguja que todavía estaba en mi brazo. Estaba en la habitación de atrás, aunque no recordaba muy bien haber estado ahí. Me puso una pequeña venda en el brazo y luego me dejó salir tambaleándome. Me sentía un poco aturdido y ya casi estaba anocheciendo. Estaba confundido acerca de la hora, pero regresé a casa, luchando contra la necesidad de desmayarme nuevamente. Una vez que llegué ahí, me quedé en la calma y recién me desperté al día siguiente. Durante una videollamada grupal, fueron mis amigos los que me dijeron: Oye, ¿y no se supone que debes de esperar 2 meses entre las donaciones de sangre? Quizá por eso estás tan cansado, ¿no? Lo busqué y tenían razón. Mientras mis ahorros estaban a punto de agotarse, caminé por mi apartamento, sin estar seguro de qué hacer. Durante las siguientes 2 semanas comencé a comer menos para ahorrar dinero, por lo que mis fuerzas volvieron lentamente. La inactividad seguramente no estaba ayudando. Me ocupé en los juegos, en la televisión, intentando no pensar en ello. Una noche antes del vencimiento del alquiler, el señor Durman llamó a mi puerta. Era tan viejo como siempre, pero ya no parecía tan frágil. Me dijo simplemente: La campaña de donación de sangre te está esperando. «Estoy demasiado débil», le dije. «Es demasiado pronto», Haré que me entreguen las comidas. respondió. Buenas comidas completas y abundantes por mi cuenta. Mantendremos sus fuerzas. Le fruncí el ceño abiertamente por primera vez. «No, señor. Encontraré una manera de pagarle con dinero esta vez». Como dije, no quiero tu dinero. Sus ojos eran bastante serios por encima de su expresión enmascarada e invisible. Quiero que dones sangre. «Entonces lo haré en otro lugar». No, tiene que ser en ese. Negué con la cabeza. «¿Por qué? ¿Por qué quiere que done sangre en ese mismo lugar en específico?», No te debo una explicación. dijo en tono definitivo. Hazlo o afronta las consecuencias. Se alejó y yo lo fulminé con la mirada. Al principio había actuado como un anciano agradable, pero ahora se veía vagamente amenazador. ¿Pero qué opción tenía? Levanté la cabeza de repente, luchando contra una abrumadora sensación de drenaje. «Tómatelo con calma», me dijo la enfermera. «Te desmayaste otra vez». Salté de la silla, tirando dolorosamente de la aguja que todavía estaba en mi brazo. Me agarró con fuerza por la muñeca y la sacó suavemente antes de aplicar una pequeña venda para sellar la herida. Salí como pude, preguntándome cuándo había salido de mi apartamento. Todo se estaba desdibujando y me sentí acosado por un manto de cansancio y niebla mental. Cuando me desperté 2 días después, me quedé mirando la luz del sol de la mañana en mi pared durante unos 20 minutos completos, enfrentándome a la realidad de mi situación. Era hora de considerar lo que ahora consideraba obvio e imposible. Mi casero era un maldito vampiro. Buscando toda la información que pude, localicé su residencia y comencé a seguirlo durante el día. A través de sus ventanas podía ver al señor Durman jugando en su modesta casita, y yo observaba desde lejos con un par de binoculares baratos. No estalló en llamas a la luz del sol y no parecía ser una criatura abierta de la noche, pero no pude pensar en una mejor explicación para él. Lo que ahora pude ver objetivamente era una locura. En mi videollamada grupal habitual con mis amigos, les dije: «Este tipo, este viejecito, posee como 500 propiedades en toda la ciudad. Algunas de ellas han estado en su familia durante más de 100 años». Mis amigos parecían incómodos. Uno de ellos preguntó: Entonces estás acusando a tu arrendador. «Solo lo estoy investigando», le respondí. «¿Por qué no están ustedes aquí a mi lado? Literalmente están tomando de mi sangre». Bueno, él no lo toma, tú lo das. Dijo otro. Y no
alquiler. Eso es fantástico. Mataría por no tener que pagar el alquiler. ¿Podría ahorrar tanto dinero sin ese gasto? Incluso podría pagar un depósito por una casa. Todos estuvieron totalmente de acuerdo con la fantasía de no pagar el alquiler, pero yo grité enojado. No voy a ahorrar dinero. Ni siquiera tengo trabajo. Luego colgué la videollamada. Había ido demasiado lejos. Nadie me volvió a llamar. A medida de que pasaban los días, todo lo que podía hacer era comer las comidas que el señor Durman me enviaba y pasear débilmente por mi apartamento. La noche antes de pagar el alquiler, decidí que ya no iba a hacerlo. Prefiero estar en la calle. Levanté la cabeza de repente, luchando contra una abrumadora sensación de drenaje. Tómatelo con calma, me dijo la enfermera. Te desmayaste otra vez. La miré fijamente. ¿Qué diablos? Ella parpadeó. ¡Ey! No seas grosero. Saqué la aguja y prescindí de una venda. Caminé tambaleante por el pasillo hacia el crepúsculo vespertino. Fue todo lo que pude hacer para llegar a la casa y desmayarme en la cama, despertando en un abrir y cerrar de ojos a la luz del sol de la tarde. ¿Qué día fue? Había pagado el alquiler 2 días antes. Me levanté, encontré la pila de comidas entregadas y las devoré todas con avidez, ignorando cuánto tiempo llevaban algunas allá afuera. Me desmayé de nuevo, esta vez por un coma alimentario, y me desperté en medio de la noche entre un montón de envoltorios. Mi vida se estaba volviendo borrosa, demasiado débil para hacer cualquier cosa. Me quedé tumbado viendo la televisión durante un tiempo indeterminado. Decidí que vería una serie más mientras me recuperaba. Entonces yo levanté la cabeza de repente, luchando contra una abrumadora sensación de drenaje. Caí hacia adelante, interrumpiendo el tópico de la enfermera. Me agarré a la pared y me tambaleé de un lado a otro, luchando para salir del centro de donación a pesar de que nadie intentaría detenerme. Dormí en el callejón toda la noche y nadie me despertó. Por la mañana me levanté como un zombi y caminé hacia casa arrastrando los pies. ¿A dónde fue todo mi tiempo? Pude ver mi navegador y el historial de ubicaciones en mi teléfono. Había estado vivo, despierto, haciendo cosas desde que yo había comenzado, pero todo era un neblina en mi mente. Incluso un mes más tarde de lo que pensaba, había perdido la cuenta de cuántas donaciones había hecho. Literalmente no podía recordar ninguna de las veces. Tenía fantasías de agarrar una estaca de madera y colarme en la casa del señor Durman para poner fin a esto al estilo de la película. Pero el retraso de mi motivación significaba que cada vez que me proponía hacer algo, pasaba otro mes antes de siquiera intentarlo. Finalmente me encontraba mirando a un hombre demacrado que me devolvía la mirada más allá del escaparate de una cafetería. Era yo. Yo era una cáscara. Había perdido el contacto con todos mis amigos, había dejado todos mis planes en el camino y apenas tenía energía suficiente para sobrevivir cada día. Es más, ni siquiera tenía fuerzas para llorar. Simplemente pedía cambio extraños en la calle, un proceso laborioso que tomó horas y agotó todo lo que me quedaba. Eran bastante generosos una vez que se fijaron en mí y vieron lo enfermo y apático que estaba. Pero fue necesario mucho convencer para que alguien realmente me mirara. Compré un billete de autobús y me desplomé en el asiento trasero. Levanté la cabeza de repente, luchando contra una abrumadora sensación de drenaje. Grité incoherente y finalmente derramé una lágrima, pero no era la enfermera. El amable y viejo conductor del autobús me sacudió de nuevo. Hey, ¿estás bien, chico? Parece que estás medio muerto. Negué con la cabeza. No. Necesito ir a casa. Necesito ir a casa. Miró a su alrededor, al autobús vacío y luego a mí. Está bien. ¿Y sabes dónde está? Le di mi teléfono, que había usado para trazar la ruta del día anterior. Ok, solo espera, dijo.
Se supone que no debo de hacer esto, pero te dejaré en casa antes de registrarme para pasar la noche. Seguí llorando, despertando por volver a casa. No pude imaginar lo que mis padres debieron de haber pensado al ver un autobús comercial detenerse directamente en la casa. Pero ese santo de hombre debió de haber llamado a la puerta y haberles explicado las cosas. Me desperté en la cama de mi infancia algunos días después y finalmente pude pensar de nuevo. Débilmente salté de la cama y bajé temblorosamente las escaleras, donde mi preocupada madre inmediatamente se levantó de la mesa de la cocina y me abrazó. Mi padre estaba detrás de mí, preguntándome qué diablos había pasado. Lo único que les pude explicar fue que mi casero me había estado extrayendo sangre. Eso fue suficiente para que mis padres se horrorizaran y se pusieran a la defensiva. Me llevaron a la sala de emergencias, donde me revisaron para asegurarse de que no estuviera literalmente muriendo. Luego me enviaron a casa y me metieron de nuevo en la cama, con órdenes estrictas de descansar, beber y comer con mucho cuidado durante varias semanas. Casi estaba empezando a sentirme mejor, pero entonces Durman me encontró. Una mañana estaba sentado en la mesa de la cocina cuando entró mi padre con una carta en la mano. Miró a mi madre con preocupación. Nos están demandando. ¿Demandando?, pregunté mientras lo veía. Esa sensación había regresado. Fue él. ¿Es Durman? Mi padre asintió. Tenemos que acudir a los tribunales. ¿Pero para qué?, exigí. Parecía perturbado mientras seguía leyendo. Está demandando por el resto del alquiler adeudado en su contrato de arrendamiento. Está demandando por su sangre. Eso era cierto. Agarré los papeles y los leí con una profunda sensación de horror. Es cierto que se produjeron disputas entre propietarios e inquilinos, pero ¿tenía el tribunal alguna idea de lo que estaban considerando? Mis padres contrataron al mejor abogado que pudimos pagar y tuvimos algunas sesiones de estrategia, pero no habíamos ideado un plan sólido cuando llegó la fecha de la audiencia. Nuestro abogado nunca se había enfrentado a algo así, y seguía diciendo que no estaba seguro si le estaban tomando una broma. Después de horas de esperar sentados, finalmente nos llevaron a la sala del tribunal, y yo me quedé nerviosamente frente al señor Durman frente a la sala. Parecía más alto y robusto de lo que recordaba, y parte de su cabello blanco había vuelto a su negro natural. Me miró por encima de su mascarilla con expresión impasible. No le pude aguantar la mirada. Sabía que si decía la palabra vampiro, mi caso implosionaría, así que mejor decidí mantener la boca cerrada. El juez entró y esperé, con el corazón acelerado, mientras él se tomaba su tiempo sentado y leyendo los documentos relevantes en su alto escritorio. ¿Podría Durman oír mi pulso acelerado en mis oídos? Por alguna razón, creí que podía hacerlo. Me sentí como un animal de presa inmóvil, cerca de su depredador. Finalmente, el juez me miró. ¿Es usted el inquilino? Mi abogado me dio un codazo y le dije, «Sí, su señoría, soy yo». ¿Firmaste esto? Extendió algunos formularios. Mi abogado se adelantó, los tomó y me los trajo. Eran las fotocopias de los documentos que la enfermera me había dado en la primera donación de sangre. Realmente no había prestado atención entonces, asumiendo que eran formularios de información médica básica, pero ahora pude ver que eran documentos de conversión de préstamo para inscribirse en el pago de alquiler mediante sangre en lugar de dinero. Mi expresión decayó. Quiero decir, sí, lo hice, pero no sabía lo que estaba firmando su señoría. Eso no es excusa, respondió el juez. Digo, esto no es convencional, pero usted lo firmó. Él rió. Daré un brazo y una pierna por vivir sin pagar el alquiler. Deberías considerarte afortunado. Miré a mi abogado, quien se encogió de hombros. Lo vi mirar más allá de mí, hacia Durman, y asentir un momento después. ¡Wow! Horrorizado, se me ocurrió que nuestro abogado principal había sido particularmente inútil a la hora de ayudarnos, y eso podría haber sido por una razón.
Alejándome un paso de él, dije, no regresaré a vivir en el apartamento de ese hombre. Eso depende de usted, me dijo el juez, sacudiendo la cabeza. Pero todavía debes el resto del contrato de arrendamiento de 1 año que firmaste. Veo que el señor Dorman incluso te está alimentando de su propio bolsillo. Me parece como si fueras un caso de caridad que estás tratando de engañar a alguien, a este excelente ciudadano honrado. Estoy considerando ordenar un pago sumario completo ahora mismo. Miré a mis padres detrás de mí, quienes parecían confundidos, mientras mi abogado permanecía en silencio. A ver, sumando 2 y 2... No, protesté. 1 año completo de donaciones de sangre de una sola vez me dejaría seco, literalmente me mataría. El juez vaciló. Oh, claro. Supongo que no pensé en eso. Qué caso tan extraño. Echó otro vistazo a sus papeles. Ok, muy bien. A ver, lo que haremos es lo siguiente. El pago completo inmediatamente como deuda, pero puedes pagar en cuotas, con intereses. ¿Intereses? Respondí, alzando la voz. ¿Cómo puedo pagar intereses por donar sangre? Solo puedo donar una cantidad limitada a la vez y luego tengo que esperar. Eso me hará deberle una deuda infinita. Supongo que esto lo tiene que resolver usted con el señor Dorman. Y si no paga, lo encarcelaré y luego se lo quitarán ahí de todos modos. El juez suspiró y arqueó una ceja. Ustedes, niños, lo juro, sabían a qué se habían apuntado. Ahora es su responsabilidad pagar lo que deben. Alzando aún más la voz, perdí la compostura y le grité. ¿Esto es una puta broma? Este hombre es un maldito vampiro. No voy a permitir insultos en esta sala. No lo estoy insultando, grité desesperadamente. Estoy diciendo que es un vampiro real, de carne y hueso. ¿Por qué diablos cree que quiere que pague con sangre? El juez se resistió. Sentí que estaba llegando a él y luego lo vi mirar al señor Dorman con recelo. El señor Dorman asintió levemente. Fue así. El abogado, el juez, todo era una farsa. El señor Dorman poseía 500 propiedades en esta ciudad y quién sabe qué más. Entré en una trampa mortal. Corrí hacia atrás, hablando con mis padres. Mamá, papá, tenemos que salir de aquí, tenemos que alejarnos. Me van a drenar por el resto de mi vida. Mi papá parecía incómodo. Me di cuenta de que vio esto como una sala de audiencias normal. Pensó que el sistema estaba funcionando y que algo debía estar mal con nosotros, no con ellos. No lo sé. Sabías a qué te estabas apuntando. Depende de la responsabilidad personal de cada individuo pagar lo que debe. Eso es lo que me enseñaron y funcionó para tu madre y para mí. Le supliqué a mi madre. Ella hizo una mueca de tristeza, pero dijo: escucha a tu padre. Él sabe más y estoy segura de que todo saldrá bien siempre que hagas tus pagos. Miré a algunos de los otros espectadores en la sala que esperaban en silencio su turno en las gradas, pero tenían sus propios problemas. Evitaron el contacto visual conmigo. Bien. Olvidé mi dignidad. Acercándome al señor Dorman, le dije: mire, le daré mi sangre. Se la daré regularmente durante el resto de mi vida. Solo déjeme hacerle un ritmo que no me deje sin aliento. Apenas vivo. Sus ojos estaban helados por encima de su mascarilla. ¿Por qué debería? En realidad, estaba preguntando. No estaba siendo retórico. Y lleno de energía, dejé que todo fluyera. Solo quiero vivir. No tengo grandes sueños, no pediré mucho. Solo quiero ser una persona. Quiero tener amigos, quiero ver programas de televisión, quiero salir a caminar. Quiero tiempo. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras pensaba en la niebla de la que había escapado brevemente. Solo quiero tiempo. Solo quiero ser una persona. ¿No puedo simplemente ser una persona? Al considerar mis palabras, los ojos fríos del señor Dorman se dirigieron al juez. Seguí su mirada. Los ojos del juez estaban nublados, pero estaban mucho más asustados que compasivos. En el otro estrado, mi abogado desviaba la mirada. Sus nudillos estaban blancos en el asta de su maletín. Ambos sabían exactamente lo que estaban haciendo.
Volví a mirar a Dorman y de su boca simplemente dijo: No. Mi corazón se hundió como una roca. ¿Por qué no? Casi pareció sorprendido de que no lo supiera ya. Porque no me importa. El juez dijo algo a modo de desestimar la conversación, y mis padres me sacaron aturdido. Dorman había acudido a mí disfrazado de un anciano amable que pretendía tener en cuenta mis mejores intereses, pero detrás de ese acto había un monstruo inhumano. Iba a drenar hasta la última gota de vitalidad en mí y dejarme una cáscara, y no le importaba en lo más mínimo. Fue solo en mi atónito viaje a la casa en auto que comencé a recibir mensajes de los amigos que recientemente me habían dejado atrás. Todos habían oído hablar de mi caso de boca en boca. Aparentemente, había sentado un precedente, y ahora todos estaban emocionados de convertir sus arrendamientos en pagos con sangre en lugar de dinero también. Era la única manera de salir adelante, dijeron. Ahorrar suficiente dinero en el alquiler y tal vez, pero solo tal vez, poder comprar una casa propia y no tener que volver a pagar alquiler nunca más. Era la única manera de vencer al sistema. Levanté la cabeza lentamente, sin luchar más contra la abrumadora sensación de drenaje.